Buenas tardes, días o noches. Vamos a presentarles el contrato de transacción. Somos Luna, Camila y Scarlett. Adelante. Bueno, primero que nada vamos a definir el concepto y dónde se encuentra estipulado. Se encuentra estipulado en el Código Civil, en el artículo 2446. Y como concepto tenemos que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente en un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es una transacción, un acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la transacción? Bueno, tenemos que la transacción no es solamente una forma de extinguir la obligación, sino que también es un contrato. Entonces, tiene elementos del contrato y aparte se le agrega que la existencia de un derecho dudoso y que las partes hagan concesiones recíprocas. Bueno, ¿y cuáles son las características? Es un contrato consensual. Para perfeccionarse no requiere solemnidad alguna, sino que solo un acuerdo de voluntades. Tenemos que es un contrato bilateral, impone obligaciones para ambas partes, es un contrato oneroso, pues grava a ambas partes, una en beneficio de otra. Puede o no ser un título traslaticio de dominio. Es un contrato conmutativo o aleatorio, dependiendo de la prestación que se obligue a contratarse, y es un contrato intuito por zona. Esto quiere decir que, por ende, si hay error en la persona, puede anularse. Bueno, ¿quiénes pueden transigir? De ahí que la ley disponga que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción en el artículo 2447. En el mismo sentido, el artículo 400, en cuanto al mandatario, sea judicial o no, requiere poder especial para transigir, debiendo especificarse en el poder extrajudicial los bienes, derechos y acciones sobre que se pudiera transigir. No es necesario que la singularización en el Poder Judicial, pues los derechos y acciones han quedado suficientemente explícitos en los principales escritos del juicio. Y el objeto, para transigir, debe poseerse la capacidad de disponer de los bienes comprendidos en la transacción. Deducimos que pueden ser objeto de contrato todos los bienes susceptibles de disponerse, vale decir, aquellos bienes comerciales, aunque la transacción podría recaer sobre derechos que no son enajenables, pero sí comerciables, como el del alimento. La ley ha establecido ciertas prohibiciones o derechos que no pueden ser objeto de transacción. No se puede transigir los derechos sobre los alimentos futuros de las personas a quienes se deben por ley el artículo 2451, a diferencia de la norma anterior referida a la acción penal. Esta no establece una prohibición absoluta, la transacción es posible aprobada que sea por la justicia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los casos de nulidad en la transacción. Como la transacción es un contrato, le van a ser aplicables todas las normas generales que se refieren a la nulidad en actos jurídicos. Pero esto está establecido por el legislador en el código. Estas disposiciones son relativas al error, al dolo y a la fuerza. En el artículo 2453 está a propósito del dolo y de la violencia. En el artículo 2457 está a propósito del error y repite la disposición en el artículo 1453. En el artículo 2458 en relación al error de cálculo, en el artículo 2456 en cuanto al error en la persona y en el artículo 2455 respecto del proceso en donde termina esta sentencia firme o ejecutoriada y que produció cosa juzgada. Aquí el derecho no puede estar en discusión ni tampoco que sea dudoso. Desde el momento en que este tribunal se pronunció sobre este mismo, y no es posible tampoco interponer un recurso en contra de este fallo. Esta transacción va a ser válida en todo
en todo caso si las partes conocían este fallo y no obstante de ello, transigen. ¿Qué cosas se van a necesitar o qué cosas se van a requerir para que esta transacción sea nula? Primero, que se descubran o aparezcan después de la transacción documentos que demuestren que una de las partes no tenía ningún derecho, o dos, que tales documentos no hayan sido conocidos de la parte cuyos derechos se favorecían. Después de todo esto, si la transacción ha recaído sobre toda la controversia entre las partes y no sobre solo un objeto en particular, habiendo varios objetos en la controversia, entre ellas el descubrimiento posterior de los títulos no ocasiona nulidad, salvo que la parte contraria los hubiera ocultado dolosamente o los hubiera extraviado. Ahora vamos a hablar sobre los efectos. Los efectos de la transacción. Como la transacción es un contrato, produce efectos solo entre las partes. Así lo dispone el artículo 2461. Este mismo artículo también desprende otros principios. Estos principios son que primero, si son muchos los interesados en el negocio en el que se transige, esta transacción consentida por el uso de uno de ellos no va a perjudicar ni va a aprovechar a los otros. Esta norma tiene mucha importancia en el caso de la solidaridad, porque aquí se va a determinar su alcance. Y hay que hacer algunas distinciones. Primero, los efectos de esta transacción consentida por un codeudor solidario, sin que haya novación. ¿Qué va a pasar acá? Por regla general, cuando una obligación solidaria se extingue, es por uno de los codeudores. Entonces se va a extinguir también respecto de los demás. Respecto de esta transacción, por tratarse de un contrato intuito personae. Después de esto, si la transacción no es consentida por uno de los codeudores solidarios, no se va a extender a los otros, a menos que dicha transacción se envuelva en una novación en la obligación. Y el segundo efecto es que esta transacción consentida esté por un codeudor solidario cuando ella se envuelve dentro de la novación. Y si la transacción con uno de los codeudores envuelve en esta novación, todos los otros se van a liberar de la obligación que tenían. Y todo esto está guardando una concordancia con los artículos 1519 y 1645. Si se transige con el poseedor aparente de un derecho, no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdaderamente compete el derecho. Lo dice el artículo 2456 en el inciso 3. La relatividad de los efectos en la transacción en cuanto al objeto. Esto es muy importante. Aquí se limitan a los derechos sobre que se han transigido. Estamos contemplando en el Código Civil dos consecuencias. Primero, el artículo 2462 dice, la norma interpretativa que restringe la extensión de la transacción, y dos, en 2464, cuando se adquiere el objeto posteriormente por un nuevo título. Luego vamos a la transacción produce el efecto de cosa juzgada. Esto está en el artículo 2460. Acá dice que es un equivalente jurisdiccional y que está sustituyendo a la sentencia judicial. Hay dos diferencias fundamentales acá y las vamos a observar. Primero, la transacción como contrato debe atacarse por vía de nulidad y la sentencia no, obviamente, sino a través de los recursos. Y dos, la sentencia siempre es un título ejecutivo. Siempre. La transacción, en cambio, solamente va a depender del instrumento en el que conste. Y, finalizando, va a ser la transacción en relación a la cláusula penal.
está amparado en el artículo 2463. A diferencia de la regla general en el artículo 1537, acá no se va a requerir una estipulación expresa para demandar tanto la pena como el cumplimiento de la transacción. Esta transacción es un caso excepcional. Acá permite demandar en ambos conceptos. Muchas gracias por su atención.